Existe en el argot tradicional un dicho complementario para hacer las cosas bien, que dice que hay que hacerlas así como Dios manda. Hacer las cosas como Dios manda es hacerlas bien, en orden a la naturaleza de lo que cada una de ellas está llamada a hacer. De tal modo que todo objeto o acción que realicemos sea un canto a la perfección, una glosa, una oda, un poema, o si se prefiere, otra analogía, un engranaje perfecto, algo bello y sublime que nos arroje a captar por las acciones y los objetos una suerte de reflejo de lo mejor, de lo divino, de lo más alto y más excelso. En el fondo toda perfección tiene algo de mística y de estética, tiene algo oculto, un aire de misterio, algo para llenar de expectativa y satisfacción para quien lo experimenta, pero también contiene belleza, decoro, agrado, placer y gusto, una mezcla de misterio y belleza. Ya he citado en otros espacios esta frase excelsa de Ortega y Gasset que dice: dado un hecho, un hombre, un libro, un cuadro, un paisaje, un honor, un dolor, llevarlo por el camino más corto a la plenitud de su significado. Colocar las materias de todo orden que la vida, en su resaca perenne, arroja a nuestros pies como restos inhábiles de un naufragio, en postura tal que dé en ellos el sol innumerables reverberaciones. Hay dentro de toda cosa la indicación de una posible plenitud. Un alma abierta y noble sentirá la ambición de perfeccionarla, de auxiliarla para que logre esa su plenitud. Esto es amor, el amor a la perfección de lo amado. Lo dice Ortega en un libro titulado Las Meditaciones del Quijote. Si todos pudiésemos ser conscientes de que cada cosa emprendida, por más simple, sencilla o insignificante que parezca, tiene en sí misma la cualidad de ser proyectada, transformada o llevada a su máxima expresión por obra de nuestra interacción con ella, veríamos el logro de su perfección. Los alumnos, por ejemplo, habrán de ser los mejores, lo mejor, si sabemos imprimir en ellos el más alto ideal, pero acompañado de los hábitos y las acciones, así como los aprendizajes que por su naturaleza de estudiantes les son inherentes a la función del aprendizaje y la educación. El jardinero velará por su cuenta por cada una de las plantas a su cargo, dotándoles de las condiciones que posibiliten el desarrollo armónico de sus funciones orgánicas, por dar otro ejemplo: el paso al caminar, la zancada al correr, el salto al competir, el pase sincronizado, el movimiento oportuno para ganar en la competencia. Todo será lo máximo y depende del grado de cuidado y el mejor acoplamiento de lo que cada cosa está llamada a ser para llegar a su plenitud. Todo lo puesto bajo la lente o el influjo de la gana por llevarlo a cabo de la mejor manera puede cumplir con esta misma analogía de la búsqueda de la perfección. La finalidad de la religión cristiana, según el mandato de Cristo, no es ser moralmente lo mejor, sino lograr de todo lo más sublime hasta llegar a la esfera de lo espiritual. Cuando concebimos de la fe solamente la faz de lo moral, nos resulta incluso un tanto puritana, muy al estilo del calvinismo y un tanto del luteranismo. No en balde la multiplicidad de iglesias autodenominadas cristianas ponen en la base de sus predicaciones el cúmulo de preceptos morales contenidos en las cartas paulinas. La teoría de la moral en las corrientes actuales de la filosofía, a más de padecer desdén, suele ser ignorada por éstas en su justa dimensión, pues la reducen precisamente a la valoración moral como si de preferencias o estímulos de la voluntad y del gusto se trataran. No llegan a la entraña valorativa de la búsqueda de la perfección y mucho menos al ámbito de lo espiritual. Incluso lo que antes se llamaba como disciplina filosófica la filosofía moral, hoy lo presentan pomposamente como la ética y a veces, en ciertos círculos del posmodernismo, hasta pretenden un sinsentido llamado ética sin moral. Diversos pensadores del siglo pasado ponían el dedo en la llaga sobre la condición mediocre de la sociedad. Encontramos en José Ortega y Gasset al llamado hombre masa, incapaz de pensar y desear lo mínimo del ideal de perfección, vulgar, safio y con el complejo de suponer merecerlo todo.
El hombre mediocre que describe José Ingenieros es igualmente el prototipo del hombre moderno sin afanes de llegar al ideal más alto, a saber, el de la santidad. El concepto de lo mejor, nos dice, es un resultado natural de la evolución misma. La vida tiende naturalmente a perfeccionarse. Aristóteles enseñaba que la actividad es un movimiento del ser hacia la propia entelequia, su estado de perfección. Y es por el ejemplo de los santos como nos damos cuenta de la necesidad de alcanzar una perfección. Si filosóficamente hablando se echó a andar la idea del hombre perfecto a partir de la aparición, tal vez, del ideal heroico de los griegos con Homero y la nobleza de la Hélade, el cristianismo vino a darle un sentido de comunión con Dios. Así, por ejemplo, una Santa Teresa de Jesús escribe El Camino de Perfección como parte de su trilogía sobre la santidad, a saber, el libro de su vida, las moradas y el que acá mencionamos. Lo escribe para dar testimonio, ejemplo y enseñanza a las monjas sus seguidoras para alcanzar la santidad. El Salmo 118 es un canto por la grandeza de los que cumplen la voluntad de Dios. Se nos marca el camino de la santidad por medio del cumplimiento de los preceptos divinos fijados en la ley que el mismo Dios nos ha legado. El que con vida intachable camina bajo el amparo de la ley del Señor es el verdadero dichoso. Es una promesa de parte de Dios como lo asiente el Deuteronomio. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor tu Dios, como prometió en Deuteronomio capítulo 26, versículo 19. Tampoco es de balde que la teoría de la virtud ha acompañado al ideal de perfección desde los tiempos homéricos, pasando por Platón y los griegos de la Edad de Oro, los estoicos y los cristianos. En el cierre del Sermón de la Montaña, Jesús remata el discurso evangélico presentado por Mateo en los capítulos 5 al 7, hablando sobre el sentido del amor a los enemigos, cumplir la ley a cabalidad y, en suma, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, de donde se sigue que la perfección es el cumplimiento de la ley de Dios, coronando dicho cumplimiento con las virtudes propias de quien busca a toda costa su propia perfección y la perfección de cuanto va experimentando, y finalmente expresándolo no solamente con el amor a los amigos, sino incluso a los enemigos. Si no, nada tiene sentido.